Ya llegamos, estamos a tiempo. Medicina de hoy comienza. Llamen a sus amigos, llamen a sus familiares, que hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Hoy vamos a hablar de sangre. Los 4 grupos de sangre que tenemos son el tipo A, el tipo B, el tipo AB, el tipo 0 o como la gente lo conoce, el tipo O. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la coagulación de la sangre. Esto y más en Medicina de hoy. Sean ustedes bienvenidos. El tema de este programa es la sangre. La sangre es un tejido, sí señores, un tejido que significa que está compuesto con muchas células. La sangre es un medio acuoso y la gente piensa que es líquido. Bueno, la sangre es un tejido reológico. En él, nadando dentro de un sistema líquido o acuoso, se encuentran muchísimos elementos formes. Imaginémonos como una especie de ensalada de frutas. Las principales células que viajan en el sistema hemático o la sangre son los glóbulos rojos. ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son como una especie de lentejas. Imagínense unas lentejas pequeñitas, que tienen por en el centro como hundiditas, ¿sí? O unas hamburguesitas que tienen su propiedad de su hemoglobina oxidarse, es decir, captar esa hemoglobina que tienen dentro, captar el oxígeno que hay en el aire a través de la conexión casi directa con el medio ambiente por la membrana alveolo-capilar que se encuentra en los pulmones. Es decir, pasan por una membrana muy finita como un papel celofán ínfimo, y ahí están en contacto con los gases de los pulmones, el oxígeno y el CO2. Entonces, elimina el CO2 y recibe el oxígeno, el glóbulo rojo, e incluso cambia de color, de un color azulado a un color rojo rutilante. Mientras mayor cantidad dentro de la proporción necesaria de glóbulos rojos tenemos una mejor capacidad de oxigenar nuestros tejidos. Por ejemplo, en las alturas, en Quito, los que viven allá, saben que la cantidad de oxígeno es menor. Entonces, estos habitantes de las partes altas tienden a tener una mayor cantidad de hemoglobina y una mayor cantidad de glóbulos rojos. Otros elementos importantísimos son los glóbulos blancos, que tienen una función primordial en cuanto a la defensa de las infecciones. Infecciones, por ejemplo, virales, bacterianas e incluso también en ciertos procesos alérgicos y parasitarios, ¿no? También existe dentro de la sangre otro grupo celular o fragmentos de células, podríamos decir, que son las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Lo que acabo de decir, unos pedazos de células que son los componentes primordiales que cuando sangramos forman el coágulo. Es decir, imaginémonos que el coágulo es una pared para detener una hemorragia, ¿sí? Ese coágulo está formado por elementos que hay en la sangre como son factores de coagulación, imaginémonos el cemento, y las plaquetas vienen a ser como los bloques que forman la estructura de ese coágulo. De allí viene la importancia en que las personas que toman aspirinas pierden sus plaquetas, la capacidad de adhesión, se vuelven más lisas y no se pegan las unas con las otras, haciendo un trombo o un coágulo más frágil y teniendo mayor propensión al sangrado. Bueno, creo que hemos dicho de una forma muy somera, a nivel de televisión, de 4 minutos, cuáles son los elementos principales de la sangre. Nos podemos quedar hablando de coagulación, etcétera, muchísimo más tiempo, pero lo dejamos para nuestros especialistas. Así que, por favor, recuérdenlo, hablamos de sangre. No se vayan.
Hola, soy el doctor Cleber Arriaga, médico patotólogo clínico del grupo hospitalario Kennedy en el laboratorio. El día de hoy vamos a hablar sobre la sangre y la hemostasia. La sangre es un elemento vital para la vida. La sangre transporta oxígeno a los diferentes órganos como también diferentes nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. En lo que se refiere a la coagulación o hemostasia, es importante en esta área de la hematología porque es la que nos va a permitir a nosotros podernos proteger contra cortaduras que podamos tener en el organismo y posterior a eso la cicatrización normal. Así como cuando existe cicatrización nos permite a nosotros mantener la sangre en el lugar que debe estar. Pero también si existe un exceso de coagulación pueden producir trombos o pueden producir embolias a nivel cerebral o pulmonar. Por lo tanto, los factores de la coagulación participan en ellas. La importancia de los factores de la coagulación es que existe una participación íntegra de todos ellos. Existen diferentes vías, una vía intrínseca en donde participan factores como 5, 7 y 10. Factores en la vía intrínseca, que es donde participan factores como 8, 9, 12, 13. Y la vía común, donde está la participación de los factores 1, 2, 3, 5. Entonces, todas estas vías que mencionamos es la que va a permitir el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. El tiempo estimado de la sangre para coagularse está entre 5 a 10 minutos. Existen pruebas en laboratorios que tienen sus nombres y nos permiten clasificar en una mejor forma la coagulación. El tiempo de sangría está en unos 5 minutos, el tiempo de coagulación está de 5 a 10 minutos, el tiempo de protrombina está en 13 segundos y el tiempo parcial de tromboplastina está en 35 segundos. Los diferentes puntos que hemos mencionado nos va a permitir conocer qué factor está fallando. La ausencia de los factores de la coagulación ocasiona de que no se vaya a coagular la sangre. Por lo tanto, si existiera la falta de los factores 8 y 9, estaríamos hablando de enfermedades como factor hemofilia A o hemofilia B, o también factor de deficiencia de von Willebrand. Cuando la sangre no se coagula, existen trastornos o enfermedades que llevan nombres. Por ejemplo, la falta de factor 8 y 9 se denomina hemofilia A o B. Pero también la ausencia de otros factores, ya sea el factor 1, factor 2 o 5, se denominan deficiencia de factores. Todo esto lo podemos hacer en los equipos de laboratorio para poder diagnosticar si existe la ausencia de estos factores. Estas pruebas de diagnósticos de factores se elaboran en el laboratorio y nosotros en el grupo hospitalario Kennedy, a nivel de laboratorio, tenemos la facultad de poderlos diagnosticar. Mi nombre es el doctor Cleber Arriaga, al servicio de ustedes. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte.
Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Los exámenes que se hacen en un organismo humano son exámenes de complemento para llegar a un diagnóstico frente a la presencia de signos y síntomas. Pero en el proceso del adelantarnos al diagnóstico está la medicina de prevención. Los exámenes anticipados frente a enfermedades que el niño, pudiendo presentarlas y detectándolas a tiempo, pudiese llevar una vitalidad de primer nivel. Hay enfermedades como el hipotiroidismo, entre otras, que siendo detectada al inicio, donde los síntomas no están presentes, el tratamiento oportuno limita el daño tremendamente. Es dar un paso antes de que las cosas sucedan. Lo ideal es que el niño tome la leche del pecho de mamá, pero condiciones de la civilización exigen incluso poner la misma leche de pecho en un biberón. Es importante manejar una buena limpieza del biberón. Probablemente al inicio el concepto de esterilizarlo sea indispensable. Pudiésemos hablar de pronto en los 3 primeros meses, donde el crecimiento es muy alto. Pero más importante que esterilizar biberones es saber que hay que saberlos lavar. Un arrastre mecánico de los restos de leche que quedan en él y el cambio periódico del chupón es importantísimo. El prepucio de los niños varoncitos está cubriendo el genital, la parte final, el glande. Esa es su función. El molestar esta estructura anatómica no es lo conveniente. Se llama fimosis cuando el prepucio obstruye la salida de la orina. El que esté abajo es lo normal, pero si al querer salir la orina se forma una vejiga en la parte distal del pene del niño, eso sí hay que solucionarlo. Por lo demás, no se lo toca. El 80% de los prepucios bajan alrededor de los 3 años y el 20% de los prepucios restantes lo hacen entre los 13 y 17 años. Una estructura que hay que respetarla porque es tan importante como cualquier otra parte de la piel del niño. Qué gusto nuevamente estar junto a ustedes, hoy con un tema muy especial como lo hacemos domingo a domingo. Y es que usted ha escuchado sobre la reeducación ante el consumo o la adicción de diferentes sustancias. Para eso estamos acá junto a un experto. Estoy hablando del psiquiatra experto en adicciones, el doctor Ernesto Tavares. Mi querido doctor, qué placer, muchísimas gracias por este día, pues compartir con nosotros su conocimiento. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hablando de reeducación ante el consumo de pacientes, no le vamos a llamar, sí, son adicciones, ¿cierto? Sí, son adicciones. Coménteme un poco. Nada, la adicción es un trastorno de la conducta y siendo siempre un trastorno de la conducta, uno debe partir de la regeneración que va a empezar a hacer después que abandona esa conducta. Entonces lleva todo un proceso de cambio en el proceso de adaptación a la nueva vida. No solamente estamos hablando de adicciones a diferentes tipos de sustancias,
también nos referimos a cualquier tipo de adicción. Las adicciones pueden ser a cualquier cosa. La conducta tiene que ver con la voluntad del paciente. Obvio, obvio. Ese es el punto de inicio. O sea, si no hay una aceptación de que tengo un problema que está dominando mi vida, que me está haciendo esclavo, que no me deja ser feliz. Entonces, si yo no hago eso, no puedo hacer el cambio que yo necesito en mi vida. Doctor, independiente de las diferentes adicciones que pueda tener el ser humano, la aceptación es el primer paso, es la luz para poder sanarnos. Puede ser, sin embargo, pasa mucho que la gente no quiere reconocer, se siente hundido, que la vida se perdió. Hay un refrán que dice que no hay quien ayuda a quien no se deja ayudar. Y obvio, el que está sumido en este sufrimiento, porque es un sufrimiento, yo siempre he dicho que detrás de todo adicto hay un deprimido, porque está metido en todo este tema de no poder salir a flote. Es decir, tiene su estado melancólico altamente desarrollado. Sí. Y para esto hay que reconocerlo. Cuando hay una adicción hay que reconocer, hay que mirarse al espejo. Sí, lo acepto. Tengo un estado muy melancólico, quiero la solución, me quiero tratar bien. ¿Puede ser? Es la clave. Ay, qué bueno. Esa es la clave porque es lo que va a marcar el inicio de la aceptación al cambio. Ok, estamos hablando un poco que se utiliza la inteligencia emocional, usted desde el punto de vista médico, psiquiatra, experto en adicciones. Eso es un tema mucho más complicado. La inteligencia emocional hay que aprender a manejarla, hay que aprender a que eso existe. Incluso las personas normales, de a pie, de la calle, no saben que eso existe. Y es algo una herramienta muy fuerte con la que contamos todos los seres humanos, lo que tenemos que aprender a usarla y tenemos que aprender a utilizarla en nuestro beneficio propio. ¿Cuál es el proceso más allá de la aceptación y que él quiso venir hasta sus manos? Nada, lo primero que se hace es la desintoxicación. En este caso estamos hablando de sustancias, no hay otras adicciones acá. Ok, quiero decirle a todos los quienes nos están escuchando que estamos hablando de una reeducación nuevamente ante el consumo adictivo, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando ellos llegan acá tienen que desintoxicarse su cuerpo de todas las sustancias que están consumiendo o las sustancias que puedan estar consumiendo. Y a partir de ahí empieza entonces el trabajo psicológico de la modificación de las aptitudes, la modificación de las predisposiciones para enfrentar la vida, la modificación en los cambios culturales que yo pueda haber tenido muy arraigados o muy inculcados. Ok, hablando de cambios culturales, estamos hablando de un conjunto de hábitos, eso es una cultura. Sí, claro. Hábitos que pueden cambiar. El machismo es uno de ellos. De acuerdo. Digamos, que nos lastra un poco nuestras aptitudes ante la vida. En una síntesis, doctor, ¿usted me puede definir qué es la reeducación? Es muy sencillo, es aprender a vivir de manera diferente. Muy bien, claro y conciso, usted decide. ¿A dónde lo pueden ubicar las personas que deseen contactarse con usted? Con muchísimo gusto, estamos a las órdenes, ahí está el número mío. Aparecerá en pantalla. El 099-800-2633. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy estuvimos acá en Medicina de Hoy con el doctor Ernesto Tavares, psiquiatra. Él es experto en adicciones y llegó para ustedes a través de su revista médica En Casa. Yo estoy empezando un proceso de recuperación, un proceso de reeducación, una libertad sobre esa adicción, el consumo de sustancias. Pasé 8 años consumiendo diferentes sustancias, líquidas, sólidas, que me llevaron a una destrucción total por las cosas que yo venía arrastrando desde pequeño, por el hecho de no vivir con mis padres, por el maltrato que sufrí alguna vez de ellos, porque lastimosamente él también era alcohólico. Entonces sufría golpes, sufría abusos físicos y verbales por parte de él. Por suerte encontré ayuda en un lugar donde me brindaron un caluroso abrazo y decirme que no tenía por qué volver a consumir para tener una vida mejor, que no tenía por qué volver a consumir, que sin sustancias podía vivir bien.
Gracias a Dios y a ellos ya tengo un tiempo limpio. Puedo ver la vida tal cual es. El mundo de las drogas al principio es como un cuento de hadas, pero eso no va más allá de la primera vez. Es una luna de miel que solo dura un día. Después de eso es solo sufrimiento y dolor. No existe mejor manera de vivir la vida tal cual es. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Bueno amigos, continuamos hablando sobre sangre y tenemos a la mejor hematóloga que hay en la ciudad, la doctora Inés Reyes Peña. Nos va a hablar sobre una enfermedad característica de los zares de la Rusia, la hemofilia. Inesita, cuéntanos qué es la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una enfermedad de la sangre, es un trastorno de la coagulación. Básicamente la característica es que el paciente sangra dependiendo del grado de hemofilia que tenga, con traumas menores o traumas mayores. ¿Cuáles son las principales características? Es decir, ¿en qué consiste la enfermedad? La enfermedad primero es hereditaria, transmitida de la madre al hijo varón. Eso es una característica muy importante. No sufre la mujer, sino que la sufre el varón. Yeah. Segundo, la principal causa de consulta inicial en los pacientes hemofílicos, sobre todo en los hemofílicos severos, es cuando comienzan a gatear en la primera infancia, porque se golpean las rodillas y se produce una hemorragia en la rodilla que se llama hemartrosis. Bueno, ya lo saben, lo que decía, característica de herencia. Un hombre hemofílico tiene un varoncito y una niña. La niña no va a sufrir hemofilia, ni el varón tampoco, pero la niña va a transmitir esa enfermedad al nieto de la persona hemofílica. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Bueno, ¿y esto cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico es sencillo realmente, porque se hace por un examen de sangre para determinar. Una vez que uno se da cuenta que hay este problema, se hacen pruebas de coagulación. Lo primero que está prolongado es el tiempo parcial de tromboplastina y luego hace el nivel de factores, factor 8 en el caso de la hemofilia A, factor 9 en el caso de la hemofilia B. Ok, hemos llegado a determinar diferentes tipos y formas de hemofilia que cada una de ellas tiene. Cura no existe, ¿no, verdad? No, no existe cura. Ahora hay una variante que es la enfermedad de von Willebrand, que la pueden sufrir tanto los varones como las mujeres y no es tan infrecuente realmente en nuestro medio. Ella es menos severa que la hemofilia. Bueno, ¿y el tratamiento cómo lo hacemos?
Bueno, el tratamiento en la actualidad se hace reponiendo factor 8 en los pacientes que les falta factor 8, factor 9 en los pacientes que les falta factor 9. En la enfermedad de von Willebrand ahora hay productos que tienen factor 8 rico en fracción von Willebrand, que es el que se administra. Bueno, pero digamos, hablemos de las características del tratamiento. No es cuestión de coger sangre y juntar muchísima sangre para poner el factor 8, ¿no? No. El factor 8 viene liofilizado. En la actualidad ya no se utiliza. Antes se utilizaba factor 8 que se obtenía a través de unidades de crío precipitado. En la actualidad esto ya no se usa. Había bancos de sangre que también fabricaban su propio factor 8, pero ahora se conoce que los liofilizados son mucho más seguros, incluso hay biológicos para que el riesgo sea mucho menor en los pacientes. Bueno, antes de despedirnos de la doctora Inés Reyes y agradecerle, le preguntamos, ya que es difícil conseguir un especialista de estas calidades aquí en nuestro programa, ¿alguna cosita más que se nos olvide de la hemofilia que quieras advertir a nuestra gente? Bueno, básicamente, primero, el diagnóstico es muy importante. Segundo, el llevar al paciente a tiempo para que reciba el tratamiento adecuado para evitar las secuelas. Uno de los mayores problemas en la hemofilia son las secuelas. En la actualidad, como dije anteriormente, ya no se utilizan los crioprecipitados, que son derivados de la sangre cuando uno lleva a un donante al banco, porque justamente los riesgos son mayores que con los liofilizados. La forma en que se liofilizan los productos en la actualidad dan mucho más seguridad. Seguridad de enfermedades transmisibles. Así es. Nos despedimos, agradecemos a la doctora Inés Reyes y les recordamos que seguimos con más información para ustedes en Medicina de Hoy. Hay muchos beneficios para la salud que se asocian con el ciclismo. Echemos un vistazo a algunos de los principales beneficios. Bueno, tengo haciendo ciclismo desde el año 2006, en que después de unos exámenes que me hice, controles normales, decidí pues que tenía que tomar cartas en el asunto. Yo tenía un sobrepeso tremendo y los exámenes estaban bastante alterados, entonces fue cuando tomé la decisión de empezar a hacer un deporte que me diera beneficios como este. Primero, todo ejercicio cardiovascular nos da más vitalidad. Yo creo que lo que más trabaja son las piernas. Trabajan muchas partes del cuerpo, pero las piernas sobre todo. Se tonifican, le permiten a uno ganar fuerza y la parte cardiovascular, que es fundamental. Bueno, lo importante en cuanto a cuando quieras empezar a hacer ciclismo es de pronto ir a tiendas especializadas, en donde hay mucha gente que puede guiarte en lo que es la parte de implementación que debas usar. Es muy importante, por ejemplo, cargar casco. Muchas veces se ha tenido accidentes, caídas, y en esas el casco es donde ha salvado la vida. Temas como por ejemplo los guantes para evitar que se resbalen las manos en los manillares. De ahí lo demás, pues lo que es vestimenta y ropa ya va a depender de qué tanto uno practique y qué tipo de protecciones quiera utilizar, ¿no? Usted puede andar en bicicleta en casi cualquier lugar y en cualquier momento del año. Este también aumenta la resistencia, musculatura y fuerza de nuestro cuerpo. Y aún más importante, mantiene nuestro corazón sano. Ayuda muchísimo, no solamente en la salud física, sino en la salud mental realmente. Ayudan bastante con el relajamiento. Creo que ha influenciado muchísimo porque cada vez son más adeptos. Nosotros planificamos las rutas y pedimos que muchas personas se junten al grupo de ciclismo. La hidratación dentro de cualquier deporte, principalmente en el ciclismo, es sumamente importante. Nosotros contamos con equipos de apoyo como los Camelback, donde llevamos agua suficiente dependiendo de las distancias que vamos a recorrer. Una buena hidratación es tan importante que puede evitar
los calambres, que realmente es lo que limita o lo que retrasa o lo que realmente puede impedir que uno pueda avanzar en una ruta. En una competencia nosotros necesitamos una buena hidratación que realmente cumpla y ayude a recomponer de manera más rápida todas las sales que el cuerpo pierde con el sudor. Por eso es sumamente importante. La alimentación también es básica. Por ejemplo, antes de una ruta, mantener los niveles de potasio con un banano, un buen carbohidrato durante la semana, dependiendo de las rutas que se vayan a hacer. Posterior a los recorridos, obviamente la alimentación, también mucha proteína y beber bastante líquido. Los invito a practicar deportes, los invito a salir de ese sedentarismo que a veces caemos realmente por lo cotidiano, por lo rutinario. La pasan bien. Usen muchas actividades, existen varias actividades que realmente nos pueden ayudar. Hoy por hoy los grupos cada vez son más, cada vez hay más personas haciendo ejercicio, más personas corriendo, más personas haciendo ciclismo. Elijan el deporte o la actividad que realmente les gusta y verán cómo se van a divertir. Nosotros invitamos a los que quieran pedalear con nosotros. Hijo de Rutas es un grupo que motiva, que queremos realmente ver a todos pedaleando. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hola, soy la doctora Joana Ramírez, médica clínica hematóloga. Hoy les voy a hablar de IDITIS. IDITIS es el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades de la Sangre, que contamos con todos los equipos de última generación para realizar las pruebas pertinentes. IDITIS cuenta con todos los hemocomponentes: glóbulos rojos concentrados, glóbulos rojos leucodepletados, crioprecipitados, plasma fresco congelado, plaquetas obtenidas por medio de plaquetoféresis. IDITIS cuenta con todo el personal especializado para realizar las pruebas de extracción, conservación y transporte de la sangre. Todas las personas mayores de 18 años pueden ser donantes. Nuestros horarios de atención son las 24 horas y para el donante de 8 de la mañana a 7 de la noche en nuestras sedes, Clínica Kennedy Policentro y Kennedy de la Alvorada. Yo le voy a explicar sobre el proceso de la extracción de sangre. El donante, previo a eso, califica a unas pruebas para ver si sale apto o no para ser donante de sangre. Una vez que califica,
pasa a un área de extracción, la cual se le va a extraer 450 ml de sangre. Una vez extraída esa donación, pasa al área de lo que es fraccionamiento, que mediante técnicas de centrifugación se separa lo que son los hemocomponentes, como son los glóbulos rojos y los plasmas. Lo que es el almacenamiento, los glóbulos rojos se lo almacena en una hemoteca especial de 1 a 6 grados centígrados y el plasma a menos 29 grados centígrados. En lo que son duración de almacenamiento, el plasma tiene periodo de vigencia de 365 días y el glóbulo rojo concentrado de 35 días. La transportación nosotros la hacemos en cajas térmicas para poder mantener la temperatura adecuada de los hemocomponentes. Muchas gracias, yo soy la doctora Joana Ramírez, estamos a sus servicios. No hay un episodio más angustiante que ver que una persona está sangrando por la nariz. Los médicos lo llamamos hemorragias nasales. A continuación, para evitar que sobreactuemos en estas situaciones, nuestro especialista nos va a dar una información completísima sobre este tipo de emergencias. Hola, soy el Dr. John Parker, otorrinolaringólogo. Hoy vamos a hablar sobre sangrados nasales. Los sangrados nasales o hemorragias nasales también se llaman comúnmente epistaxis. Son sangrados de la nariz que pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida. Son poco comunes en niños antes de los 2 años de edad. Sin embargo, pueden presentarse si hubiera una enfermedad subyacente que lo favorezca a presentarse así. El sangrado nasal más común es aquel de niños alérgicos que siempre están con su nariz llena de moquitos y se rascan mucho la nariz, todo el día están sobándose la nariz y esos niños tienden a presentar una congestión permanente y esa congestión permanente favorece los sangrados nasales. Usualmente son sangrados de la porción anterior de la nariz y no revisten mayor peligro. ¿Qué hacer cuando un niño sangra? Cuando un niño espontáneamente empieza a sangrar por la nariz, nunca le pongan la cabeza hacia atrás. Siempre inclinen ligeramente su cabeza y con un pañuelo, un tisú de papel o cualquier recipiente, déjenlo gotear para tratar de saber cuánto ha sangrado. ¿Cómo se cohíbe un sangrado nasal en una criatura alérgica? Con el pulgar y el índice. Usted coge y pone el pulgar de un lado, el índice del otro y presiona firmemente la nariz por espacio de 6 minutos. Luego de 6 minutos, el sangrado nasal debe haberse detenido. Sin embargo, existen otros sangrados nasales, diferentes al que acabo de mencionar, originados posiblemente por una enfermedad subyacente, como es la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, que es una enfermedad hereditaria, se pasa de padres a hijos y se caracteriza por pequeñas anormalidades de los vasos sanguíneos de la nariz, de la boca, también está incluido el aparato digestivo y el intestino. Pero lo más visible es el sangrado nasal y es lo que llama la atención. Un otorrino con un simple espéculo puede diagnosticarlo enseguida. ¿Qué hacer con estos sangrados? Algo parecido a lo que mencioné antes. Simplemente presión nasal y llevarlo a una emergencia o a consultar con un otorrino. Los sangrados más graves están dados por traumas que tienen que ver con traumas en la cara o simplemente por tumores.
Existen tumores, sobre todo en los niños varones, que pueden empezar desde los 7 años en adelante, que pueden producir sangrados nasales muy severos y son motivos de inmediata consulta con un otorrinolaringólogo. Hay que acudir al médico cuando el sangrado se repite en más de una ocasión y sin causa aparente. Y los exámenes que va a pedir el médico usualmente son de varios tipos. Puede pedir imágenes y exámenes de sangre para ver que no haya un problema de coagulación subyacente, que no haya un problema más grave en la sangre o simplemente que no haya una anomalía propia que se pueda ver en las imágenes, ya sea en radiografías simples o en una tomografía computada. Gracias, soy el Dr. John Parker, otorrinolaringólogo en la Clínica Kennedy San Borondón. Ya lo escuchamos, no es necesario sobreactuar. Con procedimientos sencillos podemos manejar perfectamente la mayoría de las hemorragias nasales. Pero si sigue sangrando, por favor, acudan inmediatamente a la emergencia. Grupo Hospitalario Kennedy está a su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hola, mi nombre es Marta Ríos y hoy voy a compartir con ustedes algunos tips para los deportistas, nutrición para los deportistas. En primer lugar, quiero dejar a un lado esta versión que había antes, que un deportista tiene que comer muchos carbohidratos. La ciencia demostró que con el exceso de carbohidratos provocamos inflamación en los deportistas. Luego, quiero dejar muy claro que los excesos de proteína también son perjudiciales. Si ustedes consumen más de 35 gramos de proteína en una sola ingesta, van a poner en una posición muy difícil el trabajo de sus dos órganos, que son el hígado y también los riñones. ¿Por qué? Una vez que ustedes ingieren proteínas, el metabolismo de las proteínas hace que éstas se transformen en amoníaco. El amoníaco es tóxico y es muy dañino para el cerebro. Uno de los principales factores por los cuales la gente pierde la memoria a corto plazo es justamente por la producción de amoníaco. Afortunadamente, nuestro cuerpo es brillante y hace un trabajo por el cual neutraliza el amoníaco y lo convierte en urea, eliminándolo por la orina. Lamentablemente, tenemos solo una cierta capacidad para poder hacer este trabajo. Por lo tanto, si usted excede de 35 gramos de proteína en una sola ingesta, va a dar problemas. Pero tengan mucho cuidado. Cuando hablamos de 35 gramos de proteína, nos referimos al equivalente a 150 gramos de carne, pollo o 200 gramos de pescado.
Sin embargo, cuando se convierte en un polvo de suplemento de proteína, es a veces un scoop. Entonces, las personas dicen, no leí bien el contenido nutricional de mi scoop. Lea por favor bien la tabla nutricional. Si dice que un scoop aporta 35 gramos de proteína, es lo máximo que un deportista puede ingerir en una sola ingesta. Si usted le añade a eso un vaso de leche, está superando la capacidad o la tolerancia del organismo de metabolizar esa cantidad de proteínas. Ustedes se preguntarán, pero me estás diciendo que restrinja un poco los carbohidratos, no que los baje, pero que sí los maneje con mesura, que restrinja la cantidad de proteínas a la que realmente necesito y no abuse de ellas. ¿Qué me queda? Afortunadamente les queda completar la necesidad de calorías con grasas, pero esas grasas tienen que ser buenas. ¿Cuáles son las grasas que no provocan inflamación? Aguacate. Señores, el aguacate es muy rico en potasio, así que es un gran aliado de los deportistas. Aguacate, almendras, nuez, macadamias, maní son la opción con la que ustedes van a completar las necesidades de su desgaste calórico. Hay muchos suplementos en el mercado, pero los 3 que realmente necesita un deportista son la arginina. ¿La arginina para qué sirve? Para ayudar a construir la masa muscular. Por lo tanto, la recomendación es tomarla en la noche, una porción, que es cuando ustedes están recuperándose de todo el entrenamiento del día. Y la otra opción es inmediatamente después de hacer ejercicio. ¿Cuánto? 1000 miligramos es suficiente en el día. Luego tenemos otro suplemento que se llama L-leucina. Ese les va a ayudar a que se disminuya la fatiga del músculo, porque en los primeros momentos del ejercicio se consume mucho y necesitamos suplirlo. Por lo tanto, ¿cuánto le van a dar? 1200 miligramos, y lo ideal es antes de hacer el ejercicio. Ahora bien, existe otro suplemento sumamente importante y se llama omega 3. Todas las escuelas de nutrición, de food science, de medicina deportiva están recomendando el omega 3 con 3 finalidades. La primera es que los glóbulos rojos se vuelven mucho más flexibles, por lo tanto transmiten más oxígeno en el cuerpo y el oxígeno es vital para producir energía. La segunda es que activan todos los mecanismos por los cuales el cuerpo puede producir antioxidantes y un deportista produce muchos radicales libres con el ejercicio. Y la tercera es porque facilita la recuperación del músculo después del ejercicio. Si un deportista en su dieta utiliza como carbohidratos los elementos que encontramos en esta parte, si ustedes se fijan, hay granos, frijoles, garbanzos, y hay frutas. Dirán, esos no son carbohidratos. Señores, sí son carbohidratos, pero son carbohidratos que le permiten al deportista activar más rápido las rutas metabólicas por las cuales la grasa del músculo se convierte en energía. Por lo tanto, son su prioridad. Soy Marta Ríos, me despido y espero que lo que he mencionado hoy les haya servido. Hoy hablamos de sangre, un mundo fascinante. Nos encontramos en la sala de extracción de nuestro querido hospital, en una compañía que se llama Iritis, de donde nosotros logramos obtener este fluido vital, y sobre todo no la sangre completa, que ya prácticamente no se usa, sino sus elementos. Sí, ese grupo o ese líquido rojo, nosotros con técnicas físicas y químicas logramos partirlo. Lo partimos y sacamos solo sus componentes necesarios. Por ejemplo, compartimos y sacamos las plaquetas, sacamos el plasma, sacamos los glóbulos rojos y estos glóbulos rojos incluso los lavamos y los centrifugamos. Además, podemos sacar las famosas células madres. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante un sistema de transfusiones y esta sangre que sacamos la conectamos a una máquina. Esta máquina hace girar esta campana a diferentes velocidades y esta campana se divide mediante elementos químicos y por niveles de gravedad y su peso logramos almacenar en estas bolsas los diferentes componentes sanguíneos. ¿Por qué? Porque no es los mismos plaquetas que glóbulos rojos y etcétera. Entonces, mediante este sistema, mientras que el paciente está cómodamente sentado en estos sillones, ¿sí?, en los cuales incluso les damos hasta masaje,
se les brinda bebidas para que estén bien hidratados y luego su sangre es utilizada ¿para qué? Para aliviar las enfermedades no solamente de un tipo de pacientes, sino de muchos. Porque podemos determinar, podemos fraccionarla, sacar los componentes de acuerdo a lo que cada persona necesita. Aquí es el área donde se hace esto. Lógicamente, todos estos materiales son materiales totalmente estériles. Se utilizan materiales que son de importación a fábricas mundiales con procesos y procedimientos totalmente parametrizados y totalmente manejados con controles rigurosos desde el exterior. Nuestro sistema, el que se usa actualmente y muy bien avenido por el Ministerio de Salud Pública, tiene patrones de controles muy estrictos. ¿Por qué? Porque se habla muchísimo de una cosa que los médicos no nos agrada. Es el comercio, el mercado negro, tanto de trasplantes como de elementos sanguíneos, cosas que realmente llega a la prensa amarillista. Señores, prácticamente no existe. Lo que pasa es que en nuestro sistema, en nuestro medio, los elementos son excesivamente costosos, ya que son productos como ustedes lo ven, que vienen totalmente sellados. Son productos que pasan rigurosísimos controles de calidad. ¿Por qué? Porque las transmisiones de las enfermedades a través de los líquidos sanguíneos o de sus componentes fue, gracias a Dios lo decimos, fue una situación muy común en épocas pasadas. Los exámenes de laboratorios actuales, los materiales actuales utilizados nos dan a nosotros una gran seguridad, un margen amplísimo de seguridad de que su paciente va a recibir los componentes adecuados en el mejor de los estados, porque lógicamente después de haberlos extraído es muy importante que su transporte y su control sea el adecuado. Y lógicamente, y principal, que la prescripción y la aplicación de dichos componentes sea en un hospital con un equipo de personas que estén totalmente capacitados para la misma. El Grupo Hospitalario Kennedy les recuerda su seguridad antes que todo. Parece mentira, pero todo lo bueno se acaba. ¿Cómo vuela el tiempo en la televisión? Nuestro programa interesantísimo. Hablamos de hemofilia, hablamos de nuevas técnicas como la plasmaféresis, sistemas de coagulación, pero no pudimos y nos sentimos insatisfechos porque no hemos podido agotar todo el tema tan amplio que lleva la sangre. Habrán más programas, por favor. No se pierdan Medicina de Hoy. El día domingo a las 9 de la noche por Telerama. Los esperamos.